Pues buenos días a todos. La verdad es que, o buenas tardes, mejor dicho, que ya hemos comido algunos. Vamos a empezar con la segunda de las sesiones, de las sesiones clínicas PRIAD, que tenía que haber sido hace unos días, pero las condiciones climatológicas hacían que los centros de diálisis, bueno, y la verdad es que todos en general estábamos bastante atareados con paliar los efectos de la nieve, del hielo y de otras cosas. Entonces, siguiendo el cronograma previsto, hoy os voy a dar yo unas pinceladas sobre las nuevas guías de hemodiálisis de la SEN, y la próxima sesión será dentro de exactamente 2 semanas, que versará sobre el tratamiento de la hiperpotasemia con los nuevos quelantes de potasio que la va a dar José Carlos de la Flor. Y la siguiente será 15 días más tarde, que será probablemente una sesión de casos clínicos. Bueno, y sin más dilación, quizás lo primero que hay que preguntarse es por qué dar una sesión sobre las guías de hemodiálisis. Pues yo creo que son documentos los que hace la SEN que son muy trascendentes para luego la práctica clínica y para los pliegos de condiciones a la hora de los centros de diálisis. Y básicamente de eso es de lo que vamos a hablar, si estas guías aportan cosas distintas o diferentes respecto a las publicadas con anterioridad. Y estas son las guías que teníamos vigentes hasta la fecha, que son del año 2006, 15 años, hace que la SEN publicó sus primeras guías de centros de diálisis. Y ha sido ahora en el último congreso virtual de la SEN, que tuvimos en noviembre pasado, en que se presentaron oficialmente estas guías. Todavía están sin publicar, todavía lo que tenemos es un borrador que se dio a difundir aproximadamente el mes de febrero, con lo cual lo que voy a contar puede que haya algún pequeño cambio, aunque será mínimo. Y actualmente, bueno, pues los coordinadores de estas guías están unificando la bibliografía y en cuanto lo tengan hecho lo mandarán a la revista de nefrología para valorar su publicación. Quizás lo más importante de las guías, no solamente las de unidades de hemodiálisis, sino todas las que saca la SEN, es que son documentos que reflejan la posición institucional de la SEN. Y además se publican en los órganos de expresión que tiene la SEN, como es la web, la revista de nefrología, la revista de nefrología del día, y eso tiene trascendencia porque en muchas circunstancias hace falta un documento de referencia, y los documentos de referencia que tenemos en la nefrología en España, muchos de ellos son las guías SEN, que no deja de ser la mayoría de ellas un posicionamiento de expertos. Y esto es lo primero que yo quería destacar, y es que estas guías, aunque nos las vendan como guías SEN, realmente no es una guía de práctica clínica. La única que se ha publicado hasta ahora con todos los beneplácitos de una guía de práctica clínica es la guía del acceso vascular para hemodiálisis, que se publicó en el año 2017. Y esto lo que es un consenso de expertos. Muchos de los temas de los que trata la guía de unidades de diálisis no hay bibliografía sobre el tema, entonces se reúnen varios expertos y dicen, bueno, pues yo creo que esto tendría que ir por ahí. Obviamente se documentan, tienen experiencia, quizás tienen más experiencia en unidades hospitalarias que en centros extrahospitalarios, pero al final es un consenso de expertos. Hay 2 capítulos en concreto de la guía de unidades de hemodiálisis que sí se van a abordar de una forma sistemática y probablemente se termine con la redacción de 2 revisiones sistemáticas y que tiene que ver con qué tipo de técnica de diálisis es superior a otra, si es alto flujo, bajo flujo, online, no online, y también el aspecto relacionado con la dosis de diálisis más adecuada que tenemos que dar a los pacientes en diálisis. Y quizás lo más importante de esta diapositiva es este punto que yo quiero reseñar aquí, y es que las guías de unidades de hemodiálisis tienen una gran repercusión porque de ella emanan los protocolos clínicos que en cada unidad de diálisis, digamos, hacemos. Los pliegos de concurso de centro de diálisis se basan en gran medida en las recomendaciones que hace la Sociedad Española de Nefrología de sus guías, y luego muchas veces las certificaciones de calidad, cuando se pide un criterio determinado, el auditor, cuando se está recertificando una instalación, dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las guías? Y vamos a ver si lo que dicen las guías de la SEN se cumple. Bueno, quería pediros a los asistentes que cerréis los micrófonos. En concreto, sí, Karina. Porque micrófonos abiertos significa mucho ruido de fondo. Luego ya en la discusión, que yo os invito a que la hagáis al final de la presentación o durante la misma por el chat, entonces abrimos todos los micrófonos y
y debatimos lo que consideréis más adecuado. Entonces aquí tenemos como micrófonos abiertos el de Karina, el de Margarita y el de Roberto y uno más, que soy incapaz de ver qué tienes. Bueno, por favor, cerrad los micrófonos si es posible. Bueno, como os iba diciendo, es importante tener en cuenta la gran repercusión que tienen las guías clínicas de unidades de hemodiálisis en cosas que nos van a afectar en nuestro día a día. Y sin más os voy a presentar la forma que he elegido de presentar las guías, que no deja de ser un poquito tedioso, es hablar de los distintos capítulos que tienen, intentar compararlas por si hay algún cambio con las guías previas y hacerme preguntas. Yo creo que una de las cosas buenas que tienen las guías es que te invita a preguntarte si tu actividad diaria se corresponde con las recomendaciones de la guía y a lo mejor que hay que cambiar o no, pero es bueno, yo creo que es bueno hacerse preguntas en ese sentido. Estos son los coordinadores de las guías, son Francisco Maduel y Rafael Pérez García, yo creo que no hace falta presentarlos, los conocemos todos. Y luego hay una serie de panelistas entre los que yo he participado en algunos de los capítulos. Y todos estos capítulos han pasado luego a una labor de consultoría, es decir, enfermería y pacientes han dado su opinión, y una serie de correctores, que vienen aquí sus nombres, que muchos de ellos los conoceréis, han dado su exposición, han dado su opinión. Posteriormente se han expuesto estas guías en la web de la SEN y se han recogido comentarios para enriquecerlas. Este aspecto metodológico que se sigue con las guías de la SEN yo creo que es muy importante. Y aunque no sean unas guías de práctica clínica en todos sus capítulos, esta visibilidad y la exposición previa a su publicación creo que es una cosa importante. Y estos son los capítulos son 10, y no me voy a entretener, son exactamente los mismos 10 capítulos que tenía la guía del año 2006, y parte de unos objetivos que yo marco aquí. El objetivo principal es definir cuáles son los criterios de la sociedad científica sobre los requisitos estructurales y funcionales que deben de reunir las unidades de hemodiálisis. Un aspecto muy importante y que se hace mucho énfasis en esta guía son las relaciones de la unidad de nefrología extrahospitalaria con la estructura funcional del área sanitaria, unidad hospitalaria, el servicio de nefrología, la diálisis peritoneal. Se van a analizar aspectos concretos de práctica clínica y esta es la parte fundamentalmente sobre modalidades de hemodiálisis y dosis de diálisis en las que se va a intentar sacar 2 revisiones sistemáticas aparte de estas guías. Y lo que decíamos antes, el documento final es un documento de posicionamiento institucional de la Sociedad Española de Nefrología, con lo que eso conlleva. En el primer capítulo, donde se habla de la introducción en la metodología, el aspecto más importante es las definiciones. Aquí se define muy bien lo que la SEN considera, o los expertos que han desarrollado estas guías consideran que debe ser una unidad de diálisis y una unidad extrahospitalaria de diálisis. Cuando se habla de unidad extrahospitalaria de diálisis, yo he querido resaltar varias cosas. Bueno, lo que es, todos lo sabemos, es un centro que proporciona tratamiento de diálisis fuera del hospital, pero quiero resaltar que están vinculados a un servicio de nefrología y una de las preguntas que yo me planteo es ¿hasta cuánto, con qué intensidad estamos vinculados? Están regulados, requiere la presencia de un nefrólogo durante la sesión de diálisis, que eso ya se decía en la guía de hace 15 años, y que se considera necesario una relación funcional entre el servicio de nefrología de referencia del centro extrahospitalario, que es deseable que haya una conexión informática entre el hospital y la unidad de diálisis, que a mí me consta que la FREA es un tema que pelea mucho y bien, que no atiende al paciente agudo y nuevamente dentro de los objetivos o dentro de la definición, la SEN insiste en la importancia de la coordinación entre la unidad hospitalaria de diálisis y la unidad extrahospitalaria para garantizar la equidad y la calidad de la diálisis. También incluye dentro de los objetivos de cualquier unidad de diálisis, ya sea hospitalaria o extrahospitalaria, la importancia de que el tratamiento que ofertemos sea de acuerdo a la evidencia científica e incluye una serie de puntos que a mí me gusta destacar de estas guías y es la importancia de informar sobre todas las modalidades del tratamiento renal sustitutivo, insisten explícitamente en el trasplante renal de donante vivo, garantizar la calidad técnica, garantizar el acceso vascular, intentar que todos los pacientes entren con una fístula viable, garantizar que
todos los pacientes de la unidad de hemodiálisis sean tratados con líquido de diálisis ultra puro. Ya se tiende a olvidar la diálisis con líquido puro o con líquido convencional. Fomentar la participación activa del paciente y, bueno, mantener adecuado nivel científico, capacitar a todos los profesionales y dice de forma explícita que la unidad de hemodiálisis hospitalaria debe dar soporte técnico científico a las unidades de hemodiálisis extrahospitalarias. Y en esto yo me hago una serie de preguntas que sí que me gustaría compartir con vosotros, y yo creo que esta es la parte a lo mejor más interesante de mis reflexiones sobre la diferencia de las guías, es ver si realmente esto se está haciendo o si lo podríamos mejorar. Entonces, lo que yo me planteo de entrada es, en todos los pacientes que entran ya a nuestra unidad de diálisis, les informamos de forma estructurada, no que les informemos, sino de forma estructurada les informamos de las distintas opciones de tratamiento renal sustitutivo. En concreto, les informamos sobre el trasplante de vivo de una forma estructurada. Tenemos un protocolo escrito de en qué momento le tenemos que informar, cómo lo tenemos que hacer, en qué ambiente y de una forma coordinada con la enfermería. Y estamos fomentando la participación activa del paciente en su tratamiento y hasta qué punto podríamos mejorar. Esto es algo que en muchas de las unidades de diálisis donde yo he trabajado se hace poco y yo creo que es una cosa en lo que la FRIAT está haciendo esfuerzos, pero esto son una serie de preguntas que creo que es bueno que nos hagamos todos los que llevamos pacientes en diálisis en nuestro día a día, si estamos promocionando el paciente experto, si estamos entrando en programas de mentoring de las unidades de diálisis para que haya pacientes que puedan apoyar a los demás en su curso en el tratamiento de diálisis. Y se habla mucho en este capítulo de la historia clínica compartida con el hospital y de tener circuitos protocolizados de derivación de los pacientes y definir protocolos clínicos consensuados sobre todos los aspectos del tratamiento, no solo la diálisis, sino la patología asociada. La importancia de realizar reuniones comunes con carácter periódico, no solo para cuestiones de organización, sino para temas clínicos. Y luego tener criterios de calidad comunes con el centro de referencia, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Yo creo que ahí las unidades de diálisis extrahospitalarias suelen tener más y mejores criterios de calidad que las unidades de diálisis hospitalarias. Entonces, las preguntas que me hago yo en este sentido es, ¿tenemos suficientes protocolos, no nuestros que los tenemos, sino con el centro de referencia consensuados para que el paciente que se dialice, ya sea en el hospital, ya sea en el centro de referencia, reciba siempre el mismo lenguaje cuando estemos hablando de cómo se le trata la anemia, cómo se le trata la enfermedad ósea, cómo se le trata las pautas de anticoagulación, entre otras? ¿Compartimos criterios de calidad comunes con el hospital? Deberíamos, y eso es un tema que yo creo que es de debate, pero que no debemos olvidar, porque gran parte de estas guías se van a dedicar a la calidad, como veremos posteriormente. Y luego la pregunta es, ¿deberíamos reunirnos más con el servicio hospitalario de nefrología? Tendríamos que hacernos la pregunta de cuántas veces nos reunimos al año y si deberíamos reunirnos más veces y tratar aspectos de todo tipo, organizativos y clínicos. Entonces yo creo que esta reflexión que nos tenemos que hacer a raíz de que se publiquen estas guías, yo creo que va a ser importante y es enriquecedor. En el capítulo 2 se habla de las características estructurales y esto, bueno, pues está prácticamente basado en los estándares y recomendaciones que aprobó el Ministerio de Sanidad ya hace unos años, en el año 2011, y bueno, pues quizás dar énfasis a la importancia de la informatización de las unidades de hemodiálisis. Yo sé que los centros FRIAT están altamente informatizados, con el EFROSOC, con algún centro donde ya tiene bidireccionalidad entre el software y los monitores, pero es un tema en el que muchas unidades de diálisis están bastante desfasadas. Es importante avanzar y sobre todo en estandarizar los protocolos de comunicación entre los distintos software y los distintos monitores. Cuando se habla de dotación de física, características estructurales, pues bueno, pues decir lo que más me ha llamado la atención es que se hablaba de una consulta médica o de enfermería en el año 2006 y ahora se distinguen y se resalta la importancia de que haya un despacho médico y un despacho de enfermería, que puede servir como un espacio polivalente, cualquiera de ellos, pero intentar tener más espacios y no solamente uno para compartir. Respecto
A otras características estructurales se hace mucho énfasis en las zonas de aislamiento, tanto, o sea, fundamentalmente del virus B, y que eso ya es legislación que tenemos desde hace mucho tiempo. Y también el hecho de que los pacientes virus T o VIH no se necesitan dializarse en una unidad de aislamiento, aunque se deben de tomar medidas preventivas. Y se hace mucho énfasis en una cosa que no se hacía en las días previas, y es en la ecología, ¿no? Cada vez se tiende más a que cada unidad de hemodiálisis que se abra, pues que tenga su componente de respeto al medio ambiente, con una serie de criterios bueno, pues que garanticen que se usa lo más posible energías renovables. Del tema 3, que siempre se habla mucho, es de los recursos humanos, y aquí ha habido un pequeño cambio, son pequeños matices. En la guía del 2006 se decía que debería haber al menos un nefrólogo por cada 40 o 50 pacientes. Aquí se deja nada más que a 40 pacientes por nefrólogo, incluyendo también al responsable asistencial. Y además se hace una cosa que creo que es muy interesante y que habría que potenciar, y es que en los conciertos se debe de asegurar la formación continuada de los nefrólogos que trabajan en los centros extrahospitalarios, y la mejor forma de garantizar esta formación continuada sería la rotación periódica por los hospitales de referencia. Y este es un tema que, con las guías en la mano, yo creo que vamos a tener que tener muy en cuenta en nuestros centros de diálisis, en las relaciones con el hospital. Y por otro lado, la administración sanitaria debería incluir una valoración de méritos de aplicación en OPEs por cada año trabajado. Esto, no sé si alguna OPE ha recogido el trabajo en centros de diálisis, pero el hecho de que haya un documento de una sociedad científica que esto lo ponga por escrito, yo creo que es un tema importante. Respecto a la enfermería, en el 2006 se hablaba de que tendría que haber un DUE por cada 4 o 5 puestos y un auxiliar por cada 8 o 10 puestos. Aquí lo bajan a la cifra inferior, un diplomado en enfermería por cada 4 puestos y un técnico en cuidado de enfermería por cada 8 puestos de funcionamiento. Bueno, pues esto son los pequeños cambios que hay en este apartado. A mí quizás el más relevante es el de la formación, un poco de cómo el centro hospitalario debe de responsabilizarse de alguna forma en la formación del personal que trabaja en un centro de diálisis extrahospitalario. Es amigo. Y esto es lo que me planteo yo en este árbol de preguntas que estoy tejiendo aquí a medida que os voy contando estas cosas, es si tenemos una formación continuada adecuada, si es la que nos gustaría tener, si se podría mejorar, cómo mejorarlo y si rotamos en el hospital. Yo sé que aquí el Infante Leonor estuvo rotando unos meses pues un compañero nuestro de la Fría, que yo creo que fue una experiencia muy gratificante para todos, pero no sé si es lo habitual y si se debería potenciar. Yo creo que las guías de diálisis nos da ya un instrumento para poder garantizar esta formación continua de los hospitales. Sigo avanzando un poco, aunque parece que llevamos mucho tiempo para pocos puntos, ya quedan pocos. Los capítulos 4 y 5 son, digamos, los más científicos, entre comillas, porque aquí ya sí se basa mucho en lo que he publicado sobre eficacia de las distintas técnicas de diálisis. El capítulo 4, en el que yo he participado, es sobre el reconocimiento de las distintas modalidades de hemodiálisis, y se dice qué es una hemodiálisis de alto flujo, de bajo flujo, una hemodiafiltración, una online, una hemofiltración, etc. Quizás lo único diferente entre una guía y otra es la hemodiálisis extendida. Sabéis que es una técnica que utiliza un dializador con un poro un poquito más alto, no es de un high cutoff como los que usamos para el tratamiento de las cadenas ligeras del mieloma, es de punto de corte medio. Yo, hasta donde sé, solamente hay un dializador que tiene estas características, que es el Teranova de Baxter, y que con su característica de poder hacer una retrofiltración muy importante, siempre con líquido ultra puro, pues podría obtener, en teoría, resultados al menos comparables con los de la hemodiafiltración online con altos volúmenes convectivos. Sin embargo, como se dice en esta guía, se desconocen todavía los beneficios clínicos de esta técnica. Hay varios ensayos clínicos en marcha que nos intentarán un poco, que nos definirán exactamente si esta hemodiálisis extendida es tan importante o da lo que realmente promete teóricamente.
Y el otro punto es la hemodiálisis online. Y estando de autor, Francisco Maduel, pues lógicamente es bastante favorable a la hemodiálisis online. Sobre todo refleja este metaanálisis de los 4 grandes ensayos que se han hecho sobre online con estos pacientes, con un seguimiento de 2 años y medio, donde se vio cómo la hemodiálisis online redujo el riesgo de mortalidad por todas las causas en un 14%, la cardiovascular en un 23%. Fundamentalmente se conseguían volúmenes convectivos de más de 23 litros, que serían 21 litros de online más los 2 litros de ultrafiltración media, en la online postdilucional. También apunta esta guía que ancianos cardiópatas y con larga permanencia en diálisis serán los más beneficiados. Y aunque esta guía es muy pro online, yo soy pro online también, tengo que reconocerlo. Hay una revisión Cochrane del año 2015 donde dice que, bueno, que parece que hay mortalidad cardiovascular baja, pero no por todas las causas y que todavía hay mucho de lo que hablar. En este sentido, hay un ensayo clínico en marcha, que es el COMBINES, que es europeo, con 1.800 pacientes en 9 países y un seguimiento a 3 años. Y el año que viene tendremos los resultados y probablemente este ensayo nos permita definir con claridad no solamente los beneficios de la online, sino quiénes son aquellos pacientes que se van a beneficiar más de esta técnica. Que de momento se intenta usar lo más posible, pero fundamentalmente en aquellos que van a estar mucho tiempo en diálisis, cardiópatas y ancianos. Respecto a la dosis de diálisis, que es lo que se recoge en el tema 5, aquí hay un cambio importante. Y es que los criterios de diálisis sigue siendo un KTV igual o superior a 1,3 o un KTV equilibrado igual o superior a 1,1, que es lo mismo que venía en la guía del 2006, pero sobre todo con la introducción de los monitores y la dialisancia iórica que están de forma generalizada, el concepto de conseguir un KT de 40-45 litros y 45-50 para las mujeres y 45-50 para los hombres se pierde. Y ahora se habla de lo que es un KT superior al deseado ajustado a superficie corporal. ¿Esto qué significa? Que tenemos que anotar en cada paciente, si les controlamos la eficacia de diálisis mediante el KT, tenemos que anotar cuál es su KT ajustado a superficie corporal, mediante una fórmula que es la que viene aquí, donde, bueno, pues en función de la superficie corporal y de una sencilla fórmula nos sale la dosis mínima de KT en litros que tiene que tener cada paciente. Y este yo creo que es un punto importante porque se ha visto que incrementar la dosis de diálisis medida por KT puede mejorar la supervivencia del paciente en hemodiálisis. Y a lo largo de los años hemos ido consiguiendo aumentar el KT final que reciben nuestros pacientes. Pero eso se refleja en una cosa importante, y es que el KT se consigue fundamentalmente a expensas de tiempo. Y en el 2006 nos decían que el tiempo mínimo debería ser superior a 10 horas semanales, y fundamentalmente con modalidades de diálisis de alto flujo, hemofiltración o hemodifiltración, y ahora lo que se dice es que el mínimo deben ser 12 horas semanales, o sea, turnos de 4 horas, salvo que el paciente presente una función renal residual significativa. Y este tiempo de diálisis, aumentarlo, bien en duración de sesión o frecuencia, en situaciones concretas. Eso sí que lo hacemos habitualmente, el paciente inestable cardiovascular o una hipertensión refractaria o que viene con una ganancia de peso muy importante. Es importante bueno, pues, que se reconozcan las guías, que tenemos esas herramientas para mejorar la calidad del tratamiento renal sustitutivo. Y las preguntas que me hago yo, sobre todo en estos puntos, es ¿debería optimizar el tiempo de sesión? ¿Cuál es el tiempo medio que estoy aplicando en mis pacientes? ¿Realmente se cumplen con las guías? Y si no puedo, ¿qué limitantes tengo fundamentalmente para este apartado? ¿Y cómo mido la eficacia de diálisis? ¿Debería pasar ya al uso del KT ajustado a superficie corporal? ¿Tenemos ya todos los monitores que nos dan la eficacia de diálisis? ¿Tenemos que seguir haciendo KTV mensuales? Yo creo que eso es un tema que tenemos que replantear porque la diálisis no es el proceso estático de hacer todos los días lo mismo, sino ir avanzando. Y para eso somos nosotros los que tenemos que definir cuál es el estándar que debemos adoptar. Y yo creo que en eso las guías de diálisis nos ayudan. El tema 6 habla de monitorización, análisis que hay que hacer, etc. Y hay pocos cambios entre una y otra, ¿no? Para reseñar algunos y de forma rápida. Se nos pide incluir la vitamina B12 exigible, lo cual me ha sorprendido. Aquí no la hacemos de forma semestral y es una cosa que nos tenemos que replantear.
Y la justificación es que como cada vez hay más pacientes que tienen poca ingesta de proteínas o usan prazoles que sabéis que producen déficit de B12, y eso puede condicionar deterioro del nivel de conciencia y aumento de la resistencia a la EPO, pues que hay que medirla de forma exigible cada 6 meses en nuestros pacientes. En la anemia también hablan de medir la PCR de forma exigible y no a demanda como era antes. También se habla una forma importante, perdón, de la PCR, medirla fundamentalmente porque nos permite conocer mejor cómo están los depósitos de hierro de nuestros pacientes. Que si nos fiamos solo de la ferritina y el paciente tiene una PCR alta, a lo mejor la ferritina lo que estamos midiendo es un marcador de inflamación y no estamos midiendo realmente los depósitos de hierro, y por eso es importante siempre jugar entre comillas con la saturación de transferrina y ferritina y la PCR para intentar discernir más si estamos en una situación de inflamación aguda. Respecto al metabolismo mineral y óseo, pues ponen como exigible la fosfatasa alcalina cada 3 o 6 meses, el aluminio únicamente una vez al año, pero sí semestralmente en el agua de diálisis. Y una cosa que no ponían antes las guías es la vitamina D. Digamos, con toda esta tormenta mediática de la vitamina D, que yo personalmente soy poco proclive a todo lo que se dice de vitamina D, pero es una opinión completamente discutible, pues es importante, o al menos consideran los expertos que han hecho este apartado exigible, medir cada 6 meses la vitamina D y corregir en caso de deficiencia. Hablan mucho de la fosfatasa alcalina, que aunque lo ponen como exigible, ellos consideran, estos expertos, que puede ser cuestionada esta decisión de hacer fosfatasa alcalina de forma exigible, pero consideran que junto a la PTH nos puede definir mejor la existencia de una enfermedad ósea. Respecto a serologías víricas, pocos cambios, salvo que las transaminasas que antes nos decían hacerlas cada 2 meses, ahora hay que hacerlas cada mes. Y bueno, pues dice porque es un marcador que se le da precozmente ante cualquier situación de infección vírica por un virus hepatotropo. Y respecto a los iones, también... Aquí Pepe, yo lo conecté en el móvil. Ay. Ese iPhone que tiene el sonido puesto y que se acopla, que lo desconecte si puede. Bueno, sigo. Que ya queda poquito. Respecto a los iones, incluyen el potasio, periodicidad mensual, antes lo ponían cada 2 meses, exigible el bicarbonato, cosa que antes era a demanda, y cada 2 meses es recomendable 2 cosas que no hacían antes, que es definir el potasio poshemodiálisis y el bicarbonato poshemodiálisis. El potasio poshemodiálisis como herramienta para intentar definir cuál es el baño más adecuado que debe de recibir ese paciente, si es de 2 o de 3 de potasio en el baño. Y el bicarbonato poshemodiálisis fundamentalmente para adecuar el bicarbonato del baño, y sobre todo con los nuevos líquidos de diálisis que tenemos, que son cada vez con menos acetato y cada vez con más citrato u otras sustancias que nos llevan a citrato. Probablemente sin tener un bicarbonato poshemodiálisis periódico no podremos ajustar bien cuál debe ser el bicarbonato que debemos de poner en el baño. En el riesgo cardiovascular, bueno, pues incluye al inicio y anualmente colesterol LDL y HDL, lo cual no venía como exigible en las guías anteriores, e incluyen también exigible la hemoglobina glicosilada, hacerlo en los pacientes diabéticos, aunque sabemos que los pacientes en diálisis es un mal marcador del control a largo plazo de la glucemia, pero como es el único que hay, porque no tenemos otro tipo de marcador en práctica clínica habitual, en experimentación, en investigación hay muchos, pues es el que tenemos que usar y nos aconsejan hacerlo cada 6 meses. Respecto a las pruebas, incluye la densitometría cada 2 años, que no estaba antes, incluyen como obligatorio, no a demanda, o sea, exigible, una revisión ginecológica, bioimpedancia cada 6 meses y para valorar las calcificaciones vasculares una radiografía lateral de abdomen cada 2 años, cosa que no aparecía en las guías previas. Bueno, ante toda esta avalancha de cosas que nos recomiendan hacer en las nuevas guías de la SEN, yo creo que debemos de plantearnos si deberíamos modificar los indicadores que estamos utilizando, si tenemos que hacer estas pruebas o no. Y esta pregunta es para más tarde, que si discuto con la frecuencia adecuada los indicadores de calidad.
El punto 7 no lo y el punto 8, los dos temas 7 y 8, es cómo hacer con los pacientes de forma transitoria, son prácticamente iguales en ambas guías. En la inclusión en lista de espera para trasplante renal hay un documento de la SEN aparte sobre inclusión en la lista de espera para trasplante renal, que yo creo que no merece la pena ahondar en él. Hay un documento raro, que es el capítulo 9, porque es bastante farragoso, ahora que no me oyen los autores, y es un poco cómo relacionar la unidad de diálisis con otras modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Antes solo se hablaba de la DP, pero ahora se habla de la hemodiálisis domiciliaria y de la diálisis peritoneal, otras modalidades que hay que tener en cuenta. Y los autores de este tema hablan de la importancia de que cambie el modelo de gestión de la diálisis, que sea un proceso integrado y un modelo sanitario centrado en el enfermo, muy en la línea de lo que es un procedimiento de calidad, y yo creo que este apartado debería estar más en el aspecto de calidad, que es el último capítulo que vamos a tocar, y no en este apartado. Tengo un mapa de procesos, y yo de aquí solamente quería destacar esta parte de aquí, el concepto de tratamiento integral de la enfermedad renal crónica con todos los procedimientos que son, además, que van cambiando de un lado a otro. Hemodiálisis siempre está cambiando hospitalaria, extrahospitalaria, pero también con el trasplante y también con las técnicas de diálisis domiciliaria, que como sabéis es diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria. Y aquí se hace mucho énfasis en la importancia de que todos los pacientes, independientemente de donde estén, tenga las mismas opciones terapéuticas. Quiero decir, que un paciente que esté en hemodiálisis en un centro de diálisis debe ser informado sobre las técnicas domiciliarias con el mismo protocolo y con los mismos formularios, si es posible, que si está dializándose en el hospital. Y que el paciente que esté en diálisis domiciliaria conozca perfectamente sus opciones, tanto de hemodiálisis hospitalaria como de hemodiálisis extrahospitalaria, como de trasplante renal de donante cadáver. Esta información centralizada, o por lo menos que sea igual, yo creo que esa es una de las batallas que todavía en todas las unidades de diálisis de España tenemos por resolver. Porque parece que cuando uno entra ya en un apartado de diálisis peritoneal, ya parece que la información del resto de técnicas desaparece, y es un tema en el que quizás tendremos que plantearnos la pregunta, es, en mi unidad de diálisis hospitalaria o extrahospitalaria, ¿cuántos pacientes transfiero a lo largo del año en técnicas domiciliarias? Y si estoy con muy poquitos, a lo mejor es que algo no estoy haciendo bien y tendré que replantear si realmente tengo que modificar mis protocolos de información sobre las distintas técnicas de tratamiento renal sustitutivo o los tiempos en los que tenemos que hablar con los pacientes en ese sentido. El último capítulo es de gestión de calidad en hemodiálisis, que aquí ya sabéis que María Dolores Arenas juega un papel muy importante. Estos son los puntos que toca. Yo voy a hablar de algunos indicadores que me han llamado la atención, y es que cuando se habla de la eficacia de la diálisis ya no se habla de un CAT por encima de tanto, sino un CAT mínimo, con la fórmula que hemos dicho con anterioridad. Es decir, el paciente debe tener su CAT mínimo individualizado según su superficie corporal, y tengo que tener al cabo del mes más del 88% de los pacientes que consiguen un CAT medio por encima del mínimo establecido. El volumen de reposición recomendado en los pacientes que están en online, que debe ser mayor de 21 litros, excluida la ultrafiltración, en el 88% de todos los pacientes que se utilizan online. Cambia muchísimo todo lo que se exige en el agua tratada. Esto es lo que decía la guía antigua del 2006, únicamente hablaba de conductividad, de cultivos, aluminio en agua tratada y nivel de endotoxinas. Ahora se establecen en agua purificada y se dice que las endotoxinas hay que medirlas todos los meses, y el porcentaje de cultivo siempre tiene que ser el 100%, que no haya unidad formadora de colonias, y se establecen otros criterios para agua ultrapura y para el líquido de diálisis ultrapuro. Es decir, que esto es una novedad respecto a la guía anterior, porque la guía anterior no se contempló incluir demasiado de agua ultrapura y líquido de diálisis ultrapuro. Respecto al acceso vascular, incluye una cosa que me parece muy interesante y muy pertinente, es incluir como objetivo, como un indicador de calidad, el registro gráfico de zonas de punción durante las sesiones de hemodiálisis, de tal forma que hay que registrar el número de pacientes en los que tienen un registro en la enfermería de las zonas de punción que se están haciendo las fístulas, y el objetivo, como veis, es muy exigente, al 100%.
deberían tenerlo. Y luego se habla de, se es exigente sobre la necesidad de tener una fístula hecha antes de las 6 semanas desde que se implanta un catéter, más del 90%, que es igual que el que había antes, y se relajan un poco las exigencias tanto en el porcentaje de pacientes prevalentes que se realiza desde una fístula arteriovenosa activa, que antes era el 80% y ahora baja al 75%, pacientes cada vez más ancianos, pacientes cada vez con más dificultad de dializarle por fístula, o por ejemplo el porcentaje de pacientes prevalentes en más de 3 meses que se realizan por un catéter venoso central tunelizado, antes era un 12%, ahora es ser menos del 20%, me sigue pareciendo demasiado exigente para la población habitual que tratamos en las unidades de diálisis. Y un aspecto fácil de entender y difícil de conseguir es lo que se llama la pirámide de la calidad que debería tenerse en mente en todas las unidades de diálisis. Y es que no solamente debemos procurar que el paciente tenga lo que se llama aquí lo fundamental, esto es, bien controlado de hemoglobina, eficacia de diálisis, ganancia de peso, PTH, el acceso vascular, sino que tengamos bien controlados a los pacientes en problemas más complejos y más difíciles de conseguir, como son la sobrecarga de volumen, la enfermedad cardiovascular, las infecciones, la diabetes, las amputaciones, yendo a una cultura de medir la efectividad, es decir, intentar medir nuestra eficacia y lo bien o lo mal que lo hacemos, no solo en medidas analíticas y de laboratorio, como puede ser el KTV o la PTH, sino en mortalidad, en tasa de hospitalización o la experiencia que tiene el paciente, para llegar a lo que realmente importa más a los pacientes, que es su calidad de vida, ¿no? Incorporar indicadores de calidad de vida que tengan impacto en el paciente en este tipo de, digamos, en nuestra cultura de gestión de la calidad de una diálisis. Y poco más contaros yo. Yo me he hecho una serie de preguntas que os he querido transmitir ahí, que son las preguntas que yo me hago, no es la que pienso que tenéis que haceros vosotros. Yo creo que las guías son importantes porque son un instrumento para disminuir la variabilidad de la práctica clínica, que aparte de transmitir el conocimiento de la forma más o menos actualizada que puede haber, hay que verlas no como herramientas de imposición de más trabajo, ya estamos, otro indicador más que hay que hacer, sino que deben ser un documento que debemos adaptarlos a nuestro día a día en la unidad de diálisis y sin duda yo creo que es una oportunidad para preguntarnos si podemos mejorar nuestra práctica clínica con nuestros pacientes. Y por mi parte, nada.